Nuevamente les invito a meditar por unos momentos en las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, que tiene siempre un mensaje para nosotros y es oportuno para nuestras vidas. Por eso nosotros debemos de meditar siempre en la palabra del Señor, porque ella es una guía práctica y segura para nuestra vida, a fin de que podamos nosotros, como dice el apóstol Pablo, estar preparados y al mismo tiempo conocer aquellas doctrinas y enseñanzas, toda la palabra de Dios para nuestra salvación. Es importante. Por eso en esta hora vamos nuevamente a meditar en ella y a considerar como tema en esta ocasión lo que podríamos llamar elegidos por Dios. Ese va a ser nuestro tema, elegidos por Dios. Y en relación con esta doctrina, como todas las doctrinas del Señor, tiene amplio fundamento en la palabra del Señor. Es por eso entonces que nosotros vamos a tomar un texto como punto de partida y como punto fundamental en esta hora, pero al mismo tiempo podemos nosotros indagar en las Sagradas Escrituras, como dice el Señor Jesucristo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es importante que nosotros meditemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es para que nosotros la leamos, para que nosotros la estudiemos, la meditemos, para que nosotros reflexionemos en ella, porque esta palabra fue escrita con ese propósito, de guiarnos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a fin de tener vida eterna. Ahora bien, todas las doctrinas son importantes para nosotros basados en la palabra de Dios. Y esta doctrina que ahora vamos nosotros a tratar es una doctrina fundamental y esencial que nosotros la podamos comprender y entender porque es básica en relación con nuestras propias vidas. Ahora bien, y este texto que nosotros vamos a leer se encuentra en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13, 14 y 15. Estos versículos nos hablan exactamente de lo que nosotros vamos a tratar en esta hora. Recordemos, nuestro tema es elegidos por Dios. Elegidos por Dios, y se encuentra en los versículos 13, 14 y 15 de 2 Tesalonicenses capítulo 2, que dice de la siguiente manera: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea de palabra o por carta nuestra. Estos versículos nos enseñan, y si no hubiera otros en las Sagradas Escrituras, bastan con estos versículos para darnos cuenta de esta doctrina que es fundamental para nosotros. Y debemos de entenderla de acuerdo a lo que se nos enseña en las Sagradas Escrituras. Ahora bien, pero nosotros podemos consultar en otras partes, por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. O sea, los apóstoles no eligieron al Señor, fue el Señor Jesús quien eligió a los apóstoles y los puso para que diesen testimonio de Jesucristo y fuesen y diesen y hablasen acerca de la palabra del Señor, y a fin de que las personas se convirtieran de las tinieblas a la luz. Ahora bien, nosotros entendemos incluso y podemos leer en las Sagradas Escrituras que Dios, fíjense bien, que Dios entre todas las naciones eligió a una nación, la nación de Israel. Esta nación fue elegida, escogida por Dios, y desechó a las demás.
¿Por qué? Porque le plugo así en su soberana voluntad, es decir, en su libre voluntad. Él lo eligió así. Ahora bien, y esto sucede con cada uno de nosotros, sí, nosotros cumplimos y vemos de acuerdo a las Sagradas Escrituras y reunimos los requisitos que están establecidos en estos versículos, donde podemos nosotros aprender que si estamos nosotros basados en estos versículos y cumplimos de acuerdo a lo que ellos nos enseñan, entonces nosotros somos elegidos por Dios. Somos elegidos conforme a la palabra del Señor. Ahora bien, ¿qué es lo que nos enseña en relación con esto? Primero, todo creyente verdadero ha sido elegido por Dios desde el principio. Fijémonos bien. Desde el principio. Es lo que nos dice el versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Analicemos y veamos esto. Aclaremos exactamente lo que la palabra del Señor nos enseña. Ahora bien, entendemos y vemos que está claro, pero debemos nosotros analizarlo. Fíjense bien. Nosotros, los que creemos en Jesucristo, fuimos elegidos desde el principio. Uno se pregunta, ¿y cuándo fue ese principio? Cuando Adán fue creado, no creo, porque ese no fue el principio, ya existía el principio. Antes de que el mundo fuese formado, antes. ¿Cuándo fue ese principio? No lo sabemos. Simplemente desde el principio, antes de que existiera universo, antes de que el Señor forjara todo lo que nosotros vemos alrededor y lo que no vemos, cuando nosotros todavía no habíamos nacido, desde entonces fuimos elegidos por Dios para salvación. Ahora bien, pero entendamos esto, fuimos elegidos mediante la santificación, es decir, el Señor Jesucristo, antes de elegirnos en ese sentido, nos santificó por su Santo Espíritu y al mismo tiempo por la fe en la verdad. Nosotros tenemos que reunir ese requisito fundamental para nuestra vida, de que en realidad somos salvos. Si somos salvos, somos por la fe en la verdad. Nosotros creemos a la verdad. Por eso, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo ante Pilato y Pilato le preguntó acerca de su doctrina, él dijo: yo para esto he venido, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Se dan cuenta? Todo aquel que es de la verdad, es decir, el Señor Jesús está aclarando y al mismo tiempo estipulando una verdad fundamental. Todo aquel que oye y cree a la verdad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es salvo. Es decir, ha sido no por nosotros mismos, no por Él mismo, ha sido santificado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Y esa es la nota fundamental y aclaratoria en relación con los hijos de Dios. Porque no debemos de confundirnos. No todos somos hijos de Dios. Solamente aquellos que han sido elegidos por Dios para santificación. No para andar por ahí viviendo una vida perniciosa y de pecado.
una vida totalmente alejada de Dios, no. Ha sido elegido para que esta persona busque la santidad y la pureza por amor a la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Esto entonces es sumamente importante. Es sumamente importante porque todos dicen que van a ir al cielo, pero si no reúnen los requisitos fundamentales de la palabra del Señor, es una mentira. Es una mentira porque no ha sido santificado por el Espíritu Santo, porque no ha creído en la verdad. Es más, la ha rechazado. Ni siquiera a veces sabe que existe la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo puede decir? ¿Cómo puede él pensar que va a ir al cielo? La Biblia nos enseña que solamente hay un nombre debajo del cielo, solamente uno, y ese nombre es nuestro Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente nuestro Señor. Por eso, cuando el apóstol Pablo se encontraba preso en Filipo y aquel hombre que los custodiaba les preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Dijo el apóstol Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es lo fundamental. Cree en el Señor Jesucristo. Y si crees en el Señor Jesucristo, entonces tú has sido elegido para salvación. De lo contrario, no digas que vas al cielo ni que eres salvo. No. Si no crees en nuestro Salvador y si no estás en la santificación del Espíritu Santo, exacto, es verdad, solamente así. Ahora bien, la Biblia nos enseña que no somos perfectos, definitivamente no lo somos, pero la Biblia dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Por eso, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora bien, nos limpia de todo pecado porque nosotros buscamos esa santificación también por el Espíritu Santo. Y en ese sentido, al ser elegidos por Dios, buscamos siempre el agradar a Dios. Si nosotros no estamos buscando agradar a Dios y solamente nos agradamos a nosotros mismos o agradamos a los hombres, entonces nosotros estamos tergiversando totalmente el concepto de la doctrina del Señor. Por eso es importante que nosotros aprendamos y comprendamos el hecho de que aquel que es elegido de Dios ha sido santificado y ha creído en la verdad de Dios. Por eso el apóstol Juan escribía a la iglesia o a la señora aquella que decía: oigo, señora, que tus hijos, que mis hijos andan en la verdad y perseveran en la verdad y continúan en la verdad. Esto es, por eso decía: le escribo a la señora elegida para hablarle acerca de que mis hijos andan en la verdad. Es decir, aquellos que habían creído que Él había engendrado en Cristo Jesús, andaban en la verdad. Y la verdad solamente hay una: Jesucristo nuestro Señor. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie absolutamente viene al Señor Jesús, viene a Dios, sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso entonces, nosotros creemos que lo que la palabra del Señor nos enseña es la verdad. Y la verdad es que hemos sido elegidos desde el principio para salvación. Y por eso nosotros debemos de dar gracias a Dios. El apóstol Pablo daba gracias a Dios, porque ¿qué más gratitud debemos de tener por el hecho de que hemos sido elegidos por Dios? Si hemos creído.
Pero si no creemos, no somos elegidos. Debemos de creer en el Señor Jesucristo y nada más, porque Él es el camino al Padre. Entonces, ¿quiénes son los elegidos? Los que han sido santificados por el Espíritu Santo, los que han creído en la verdad, y la verdad es la palabra de Dios y nada más. Ninguna religión, ninguna doctrina, ninguna, aparte de lo que es la palabra de Dios, nos testifica y nos ratifica el hecho de que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Pero no solamente eso. Segundo lugar, todo creyente verdadero es llamado por el Evangelio de Cristo. Así es llamado. No por ninguna religión ni por ninguna doctrina, no. Es llamado por el Evangelio de Cristo. Y es lo que nos dice el versículo 14. Dice, a lo cual lo llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo fascinante y extraordinario. Fíjense bien. Hay que aclararlo de una manera puntual. El Evangelio es y será siempre el indicado para llamar a la gente a Jesucristo. Porque dice, somos llamados mediante el Evangelio, nuestro Evangelio. Porque al ser elegidos por el Señor, al confiar y esperar en Jesucristo, el Evangelio de nuestro Señor es nuestro también, es nuestro. Entonces, cuando nosotros hemos sido llamados por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces podemos decir que hemos encontrado la salvación a través de Jesucristo. Pero este llamamiento ha sido por medio del Evangelio. El Evangelio que nosotros predicamos. Y este es el Evangelio que nosotros predicamos. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Esto es lo importante y esto es lo que nosotros debemos de aclarar de una manera total y completa. Y tenemos que ser selectivos en ese sentido, porque solamente somos llamados a través del Evangelio. Es el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. La salvación a través de Jesucristo se encuentra entonces cuando nosotros escuchamos el llamado del Evangelio del Señor. Y entonces creemos y confiamos. Pero antes no. Por ninguna religión salva. Nadie, absolutamente. Y somos engañados por la religión cuando creemos y nos enseñan que esta religión, cualquier religión nos salva. No es cierto. Es Jesucristo. Es Jesucristo el único que nos puede salvar. Y el único facultado por Dios. Porque Él fue enviado con ese propósito. Y este envío es precisamente el Evangelio. Y tenemos que distinguirlo. Y tenemos que, en ese aspecto, vuelvo a repetir, que ser selectivos. Porque es el Evangelio de nuestro Salvador quien nos da el llamamiento. Y ese llamado, al creerlo nosotros y aceptarlo, entonces nos convierte en hijos de Dios. En hijos de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que el Evangelio nos ofrece? Y al mismo tiempo tenemos el privilegio de disfrutar. Fijémonos lo que nos dice el versículo 14. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Con ese propósito. Vean ustedes. ¿Y cuál es la gloria de nuestro Salvador? La gloria eterna. La eternidad, el cielo.
Eso es lo que nos ofrece nuestro Señor. Es lo que nos ofrece nuestro Salvador. Y es una realidad. Y nosotros debemos de creerla. Nosotros debemos de aceptarla. En nosotros está como personas que el Señor elige y escoge para salvación. Si nosotros estamos en esto, en esta doctrina, entonces podemos decir con todo nuestro corazón que disfrutamos y disfrutaremos de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No debemos de pasarla desapercibida, no. Debemos nosotros de creerla de todo corazón y aceptarla con toda nuestra vida. Es decir, la intensidad de nuestro corazón y la diferencia con la cual nosotros hacemos esto debe entonces de puntualizarse en nuestra vida y creerlo de todo corazón. Jesucristo es el que nos llama, el evangelio de nuestro Salvador. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra y comenzó su ministerio, comenzó diciendo, arrepentíos y creed en el evangelio. Creed en el evangelio, es decir, en las buenas nuevas que Jesucristo traía. Y las buenas nuevas son que perdona nuestros pecados, limpia nuestros corazones, nos perdona cualquier pecado que nosotros hayamos cometido, pero hoy, en esta vida, perdona nuestros pecados y nos da salvación eterna a través de Jesucristo, que es su evangelio. Y por último, todo creyente verdadero permanece y retiene la doctrina de Cristo. Ese es un creyente verdadero. Ese es un elegido de Dios. Quien retiene, quien se afirma y permanece en la doctrina del Señor. Es lo que nos dice el versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hermanos, esta es la exhortación que el apóstol Pablo daba a la iglesia de los tesalonicenses. Ellos habían escuchado la palabra del Señor y ellos la habían aceptado. Habían reconocido el evangelio y habían creído en Jesucristo. Ahora les recomienda a ellos y en ese aspecto recomienda a nuestros corazones y nos enseña a cada uno de nosotros. Así que, hermanos, retened la doctrina, retenedla y al mismo tiempo afirmarse en ella. Estad firmes y retened la doctrina. Porque, mis hermanos, mis amigos, la diferencia entre el mundo y el creyente en Cristo, el verdadero elegido, es esta: que está firme y retiene la doctrina de nuestro Salvador. Esta doctrina que se nos enseña a través de la palabra del Señor debe de permanecer firme en nuestros corazones y debe no solamente estar firme, sino producir frutos que sean para la gloria de Dios. Es decir, nuestra conducta debe ser afectada por la doctrina. Nuestra manera de ser debe también ser afectada por ella. Es decir, todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro carácter y nuestra manera de ser han de ser afectados por esta doctrina. Y esta doctrina es la santificación por el Espíritu, la fe en la verdad. La conducta debe de ser de acuerdo a la doctrina de Dios, a la palabra del Señor. Por eso, la palabra de Dios nos enseña, como dijo el Señor Jesús a sus apóstoles: los elegí para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca.
He ahí entonces la doctrina de la elección, la cual muchos le tienen miedo, pero no. Esto es una gran satisfacción para nosotros como creyentes, porque Dios es amor, es misericordia, bondad, compasión, es gracia. Gracia que se nos extiende a nosotros, valga la redundancia, gratuitamente, para que nosotros disfrutemos de la gloria de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Por eso entonces nosotros debemos de creer y permanecer en esta doctrina única que es la palabra de Dios, que es Jesucristo nuestro Señor. A Él debemos nosotros de honrarlo con nuestra propia vida, con nuestro carácter, con nuestra conducta y con nuestra forma de ser. Nosotros amamos a nuestro Salvador, pero lo amamos precisamente con un propósito: serle agradables, honrarlo, creer todo lo que Él nos enseña y por lo tanto normar nuestra conducta de acuerdo a lo que Él nos estipula. Honremos a nuestro Salvador, glorifiquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y su promesa es llevarnos al cielo y darnos vida eterna. A partir de hoy ya la tenemos si estamos en Cristo, pero si tú no lo tienes, no tienes vida eterna. Necesitas a Cristo, necesitas al Señor, decidirte por el Señor, entregarle tu vida a Dios a través de Jesucristo, entregarle tu vida a Jesucristo, y entonces sí que tendrás vida eterna. En el nombre de nuestro Salvador, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.